Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un viernes más de Eclécticos, este podcast en donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes les traemos datos, les traemos curiosidades, les traemos historias, les traemos un surtido rico de todo tipo de contenido variado. Y de este lado del micrófono, por si no nos conocen, los saluda Mike. Yo soy Clau. Y sin más, pues vamos arrancándonos, ¿no? Arrancamos. El tema de hoy es caníbales. Caníbales alrededor del mundo. Así es. Y no necesariamente... asesinos caníbales. Asesinos caníbales que... Híjole, bueno, sabemos... Ahí te iba a decir que es el último tabú, le llaman, ¿no? A muchos, pero creo que el último tabú es la necrofilia, más bien, de los que le llaman, o si es el... Pues de los el tabús canibalismo, que existen, ¿verdad? De los el tabúes. canibalismo, la necrofilia, la pedofilia y el incesto. Son de los máximos tabús, así como de los en el top de los más raros, ¿no? De los más detestables, ¿no? De los más fuertes, ajá. De los tabúes más fuertes. Y traemos unas historias buenazas. Para rato, vamos a durar un ratito, esperemos muy probablemente esto pase como misterio sin resolver. ¿Volumen 1? Volumen 1 es muy probable. Vamos a ver si les agrada. Esperemos que sí, que realmente les agrade. Ay, déjenme hacer comercial antes. A ver. Antes de que empecemos, ya tenemos redes. ¡Yay! Ya tenemos Instagram, nos pueden buscar como Eclécticos, la primera con K, como el podcast. Eclécticos-podcast, así nos encuentran en Instagram. Y también tenemos cuenta de TikTok, que es Eclécticos, así tal cual. Así nos encuentran en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo, al igual que en Instagram, algunos datos de los que hablamos. Pedacitos de algunos episodios, datos de algunos episodios, y que a lo mejor también se les haya pasado algún capítulo y pues por ahí van a poder también llegar al podcast, ¿no? Así es, que puedan tener un poquito más de datos también por estas redes. Sí. Y que puedan estar y sobre todo que ya vamos a estar alimentando el Instagram para que de estas cochinadas que les hablamos puedan ver algunas fotografías, referencias, y que pues también que hagan nos retroalimenten sus propias búsquedas. Así es, que nos vayan retroalimentando. Pues arráncate, Clau. Bueno, mira, arráncate con lo mero bueno. Yo encontré de la opinión de una psicoanalista que decía que en vista de que los casos de canibalismo se han hecho más frecuentes, algunos jefes de Estado proponen prohibir legalmente cualquier mención de este fenómeno en los medios de comunicación, en horarios de máxima audiencia, porque argumentan que la mezcla de horror y asco hipnotiza al público, haciéndole seguir con morbosa curiosidad las historias de caníbales. Yo creo que el morbo viene en muchos sentidos y pues sí, o sea, no puedes evitar impresionarte por una noticia que sale de un caníbal, ¿no? O de una situación en donde se dio un caso de canibalismo. También depende mucho cómo te lo presentan los medios, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaban hablando en algún noticiero de lo peligrosos que podían ser los petardos, o sea, estos artefactos que crean algunos porros. Ajá. Y me acuerdo que en hechos de Azteca 13 con Javier Alatorre prácticamente dijeron el know-how, fabricación de petardos 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo se te ocurre manejar una noticia de que un petardo es peligroso? Y dicen, mira qué fácil es hacerlo. Primer paso, tomas unas monedas. Segundo, sí, pues es como lo que está pasando ahorita con todos los movimientos en América Latina y demás. Es como si se pusieran a decir, mira, ni una molotov se arma así, consigue esto y métele consigue esto. Una botella, ponle gasolina y mira, entonces, qué fácil. Pues sencillo, sí, los ¿verdad? medios creo que tienen una responsabilidad a la hora de cómo manejan la información, pero indiscutiblemente tienen la posibilidad de manejarlo de una manera bien amarillista. En México suele pasar eso. En México tenemos medios muy amarillistas, ¿no? Mientras sigan existiendo programas como Primer Impacto y esto que los presentan de esa forma. Creo que sí, fíjate, creo que es de Univisión y creo que todavía existe después de tantos miles de años. Sí, te lo manejan como hasta con su cancioncita de impacto aparte, sí, ¿no? Entonces, y a veces otros medios tienden a romantizar este tipo de comportamientos también. Sí. Entonces, pues más allá de un horario familiar, yo siempre lo he dicho, como los videojuegos, no es que traen una clasificación, ¿me entiendes?
Y ahí depende mucho de la guía que le des al menor de edad o demás, si es que estás en un horario los padres familiar. tienen que estar muy presentes siempre, al menos en los primeros Ajá, años, sí, para y estar enseñarles a orientando los y guiando. niños y a las demás personas que tengan a lo mejor susceptibilidades Sí, respecto a la sean más información que susceptibles reciben, así es. y decirles, mira, esto es esto y pues ten cuidado nada más, ¿no? O sea, o no te lo tomes tan literal o esto no es chido, no lo vayas a repetir, Ándale, ¿no? O sea, no está bien. así es. Pues bueno, empecemos por la definición, porque mucha gente cree que pues ya nada más por el hecho de comer carne están siendo caníbales, pero bueno, la definición dice que es comer carne de seres de tu propia especie o de una misma especie. El canibalismo existe en la naturaleza y es algo normal, es algo natural. Sin embargo, pues puede ser individual o de forma colectiva. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se asocia, en el caso de los humanos, con la antropofagia, cuando los seres humanos consumen a sus congéneres. Y esto no es nuevo, no es una enfermedad que surja ahora porque, es que juega muchos videojuegos. Sí me topé con impresiones de psiquiatras y psicoanalistas que decían, es que como juega muchos videojuegos de violencia, o porque jugó God of War, o porque jugó... Entonces eso lo está impactando y lo está convirtiendo en un caníbal. Yo la verdad no creo en esas posibilidades. Puede ser que sí se vea influenciado, es pero un conjunto de todo, diría pero no yo. es nada más eso, exactamente. Porque de hecho pues hay datos de que incluso desde las llegadas de Cristóbal Colón en 1557 a la primera isla, la Española, se dio cuenta de que las tribus indígenas practicaban la antropofagia. Y era algo muy común. Incluso había dos tribus que eran los caribes y los arawak, que al ganar las batallas conseguían los botines y de paso capturaban a los niños, los cuales castraban y alimentaban para engordarlos y luego se los comían, como puerquitos, ¿no? Sí, o sea, sí. como era un botín más. Pues y es además que no los veían como sus similares, ¿no? Los veían como... Sí, no, los veían como algo inferior, Exactamente. algo que podían consumir. Entonces, pues tampoco se limita nada más a las culturas o a las tribus indígenas, porque se ha dado también en Europa, se ha dado en diferentes circunstancias socioeconómicas, en diferentes épocas. ¿Y qué vas a decir? Que se ha dado también por necesidad. Sí. Pero esa en donde se trata de la supervivencia, exactamente. no la consideran, vaya, es digamos que el menor de los males, porque estamos hablando de una situación extremo, en donde, o comes o mueres. Entonces, Y además que no los mataban usualmente, sino que ya, en el caso de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Sí, de hecho iba a llegar a eso, porque incluso, por ejemplo, bueno, no se sabe ciencia cierta cuándo los humanos adquirieron el hábito de la antropofagia. Sin embargo, en Europa, es decir, Francia y Alemania, existen yacimientos arqueológicos en donde las marcas de los huesos, o sea, marcas de dientes humanos en huesos, quiere decir que roían el hueso, se encontraban incluso en las cuevas, hablando desde la época neandertal del ser humano. Ya en una época un poquito más moderna, pero moderna hablando de griegos, romanos, se efectuaba básicamente por un ritual canibalístico gastronómico. O sea, era así como un lujo. Pues acuérdate que en las tribus prehispánicas de Centroamérica, de lo del pozole. Los aztecas practicaban habitualmente el canibalismo. Con sus enemigos, era un ritual religioso incluso. Y en lo que mencionabas de los jugadores de rugby uruguayos, que en 1972 tuvieron un accidente aéreo en los Andes. Y quienes lograron mantenerse con vida lo hicieron porque se alimentaron de los cuerpos de las víctimas mortales. Ellos no los mataron, pero sí tuvieron que los mató tanto el frío como el impacto y demás, y pues ya... o murieron de heridas graves que no pudieron atender y eventualmente pues los tuvieron que comer. Pero sin embargo pues fue una forma de supervivencia. Ellos mencionaron que los supervivientes, que antes de comer, realizaban una oración para pedir perdón por lo que iban a hacer, pero era una situación de vida o muerte. Y pues más tarde se justificó plenamente la acción de supervivencia. No se les culpó de ningún acto de pues así como asesinos. No se les juzgó como a otras personas que vamos a ver a continuación, que sí hicieron bueno, hay un caso que queda en duda, ¿no? Para mí, porque es consensuado, pero igual juzgado. Entonces, pues sí, hay algunas situaciones en donde el caníbal es pues una persona que tiene problemas mentales muy serios, y hay otros casos en donde pues bueno, de verdad son personas que
tenían, como dices, el gusto de hacerlo, o había gente que se prestaba para eso, y vamos a ver cuáles son esos casos también. ¿Puedo empezar con el primero? Es uno rapidito. Arráncate. El primero que yo encontré fue Rudy Eugene, el caníbal de Miami. Por ahí algunos recordarán, fue del 2012. Rudy Eugene es un hombre afrodescendiente de 31 años de edad que devoró el rostro de Ronald Popo, de 65. Ronald era un homeless que vivía por ahí debajo de los puentes de Miami Beach, y Rudy Eugene era un usuario habitual de la playa de Miami. Pero ese día, según cuentan los testigos y los que participaron, bueno, los que estuvieron involucrados en el hecho, fue que, por ejemplo, la novia de Rudy recibió una llamada en donde él le mencionaba que iba a salir a un mandado, pero que regresaba pronto. Entonces, al no regresar, ella se empezó a preocupar, y ya fue cuando lo reportó como desaparecido, pero después se dio cuenta en las noticias de lo que había pasado. Rudy, se sospecha que consumió una droga conocida como sales de baño. También en su tiempo en que se dio esto estaba otra droga que se llamaba Crocodile, que estaba como muy experimental todavía en ese momento. Lo que pasa es que el Crocodile es una droga de fabricación exageradamente casera. Cristal, No, de hecho incluso incluye gasolina en su receta. Uy, no, bueno. Sí, es una droga que nació en Rusia en los estratos muy bajos. Y te digo, como es de fabricación muy casera y se necesitan pues ingredientes, digámoslo así. No, y que no es una fórmula que sepas exactamente las cantidades. No, entonces lo que hace el Crocodile es una droga come piel, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es pudrirte, porque imagínate que estás inyectando pues etanol, ¿no? En la sangre. Pero pues eso se descubrió realmente que lo de Rudy fue sales de baño. Bueno, que es otra droga sintética muy fuerte. Hay varias, bueno, ahorita llego para allá, pero resulta que Rudy llega en un estado como psicótico, ataca a Ronald, de 65 años, porque él estaba dormido abajo de su puente como normalmente lo hacía, y Rudy llegó, se desnudó y luego trató de desnudar a Ronald. Y Ronald así como de, wow, güey, espérate, ¿qué pedo? Y porque el otro güey ya estaba desnudo, ¿no? Entonces llega, lo empieza a atacar, le desgarra la piel, o sea, con los dientes y las manos, le empieza a arrancar la piel de la cara, le arranca los ojos, le arranca la nariz a mordidas. Le empieza a morder los labios y se los arranca también. Entonces, una persona que fue testigo del hecho iba pasando en bicicleta por una de las ciclovías y empezó a ver la situación y trató de llamar la atención de Rudy así como de, wow, güey, déjalo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué estás haciendo? Y él no reaccionaba, o sea, no tenía una conciencia o una percepción de su entorno. Él estaba enfocado en devorar a Ronald. En comerse al otro pobre cuate, ¿no? En comérselo. Entonces, pues él desgarró en pedazos el rostro de Ronald, quien en entrevista posterior dijo que él prácticamente le mordió la cara, le arrancó los ojos y todo lo que pudo tener a la mano. Le perdió los ojos, las cejas, la nariz, la mejilla derecha y parte de su frente. Obviamente rápido las personas que alcanzaron a ver el hecho le llamaron a la policía, y la policía trató también como de llamar su atención y de decirle, deja de hacer lo que estás haciendo, pero el güey no reaccionaba, entonces tuvieron que dispararle y lo mataron. No hubo otra forma de salvar a Ronald. Lo llevaron inmediatamente a emergencias y logró sobrevivir, pero perdió toda su cara, o sea, ya está ciego. Y pues sigue siendo un homeless, ¿no? Derivado de esto mucha gente se cooperó para poderlo meter como a una institución a Ronald, o sea, para que ya pasara como que sus últimos años como de jubilación, pero pues es una persona que necesita asistencia las 24 horas del día porque ya no tiene cara, no tiene ojos, no tiene forma de recuperar la vista, ver, ¿no? O sea, y dice que a pesar de eso, pues a pesar de haber perdido el 75% de su rostro, dice que pues está feliz de poder seguir con vida. De hecho, se supone que el consumo de esta droga, de las sales de baño, causa paranoia extrema, agitación, alucinaciones y una fuerza fuera de lo común. Por eso decía Ronald que él no se lo podía quitar de encima porque estaba así como súper fuerte. Pero yo me extraña, o sea, así como que una droga te dé como superpoderes, o sea, porque súper fuerza.
No creo. O sea, sí creo lo de... No, hay un documental que se llama La droga más peligrosa del mundo, donde hablan del cristal o el crack. Ujú, Y precisamente no es que te dé superpoderes, lo que pasa es que te da un subidón de adrenalina tan fuerte ujú. que te hace creer que puedes hacer más de lo que puedes. Entonces, acuérdate que cuando la adrenalina está presente, Bueno, sí, te como da... las Ajá. mamás que levantan autos Así ellas es, solas así porque el es, niño porque quedó está en abajo. peligro. Entonces, realmente parte es eso, ¿no? O sea, es el subidón tan fuerte de adrenalina Ajá. que pues te da ese como superpoder, ¿no? Pero el bajón es lo peor, dicen por ahí. Después. Pues decían los especialistas en la fabricación de drogas y este tipo de sustancias que es muy difícil controlar a quien ha estado tomando este tipo de sustancias porque están tan agitados y paranoicos que experimentan comportamientos psicóticos que resultan imposible comunicarse de ellos. O sea, no son conscientes de su entorno, de lo que está pasando, solo de lo que está dentro de su cabeza. Y decían que incluso puede ser necesarias 6 o 7 personas para controlar a un solo joven veinteañero de 70 kilos que haya consumido esta sustancia. Uy. Entonces Y lo que mencionabas, que el problema es que la composición de esta droga varía ampliamente dependiendo de quién la fabrica. Entonces puede ser que unas dosis sean muy bajitas y otras dosis pues te hagan comerte la cara de un homeless, ¿no? Sean muy potentes y pues pasa esto, ¿no? Híjole. Sí, y hay video y hay fotografías del ataque, que de hecho fue conocido como el zombie de Miami, porque pues estaba comiendo una persona en la vía pública. Sí, nadie se explicaba en ese momento qué pasó. Todos especulamos. Todo eso desató sí. una cacería de brujas en contra de esta droga conocida como sales de baño. Y pues... Y una paranoia generalizada, sí, claro, ¿no? Te digo, y una desinformación, bueno, que no es que, digamos, la droga era buena, ¿verdad? Pero sí se empezó a decir muchas cosas, ¿no? Que te hacía zombie, bla, bla, bla. Pero, bueno, eso pasó con este pobre... Vas, ¿tú qué encontraste? Pues tengo varios y uno muy famoso, que es el caníbal de Rotemburgo. A ver. Es famosísimo, es Armin Meiwes. Pues bueno, este señor es un informático que nació en la ciudad de Kassel, en Alemania. Y pues bueno, su infancia fue muy solitaria, ¿no? Para entender un poquito de su background. Sí, coinciden mucho en esa situación de tener infancias extrañas. Pues su papá era una persona de trato muy duro y no le prestaba mucha atención a Armin, ¿no? Y no era Armin el de Attack on Titan. Attack on Titan. Cuando sus papás se separaron, él tenía 8 años, Armin tenía 8 años. Su padre entonces abandonó a su familia y no volvió, o sea, no se puso en contacto con ellos. Se fue por cigarros y no volvió. Hasta su papá regresó, hasta el juicio de Armin. Y ya cuando ¿Ya como para qué? Ya en el juicio de Armin le comentó pues a los presentes que a pesar de que todo lo que había pasado, que ahorita vamos a ver qué pasó, su hijo siempre había sido un buen niño de pequeño y que se portaba muy bien, pero que se había obsesionado con la historia de Hansel y Gretel, y en particular en el capítulo en que la bruja los hizo engordar y se los intentó comer. Acuérdate que no se los come, los salva un leñador siempre. Se los intenta comer. Entonces su papá cuenta esto, ¿no? Que de chiquito él se obsesionó mucho en específico con eso, de que los engordó la bruja y se los trataba de comer. Cuando pues, su papá se va, obviamente la mamá se hace padre y madre al mismo tiempo y era muy dura con él. Ya sabes que suele suceder que las mamás toman como represalias con los hijos cuando se quedan ausentes de padre, ¿no? Le gritaba en público, le pegaba, estaba en todos lados, iba junto a él, otra vez una madre entre sobreprotectora y controladora, exactamente. Pues no tenía... Como no tenía papá, o su papá se fue, y Armin Meiwes creó un hermano imaginario y le llamó Frankie, y con él se dice que platicaba y le contaba sus deseos caníbales al hermano imaginario que se llamaba Frankie. Pues Frankie era la válvula de escape que tenía Armin, porque pues, su mamá nunca lo escuchaba, no tenía amigos, ni nada. A los 12 años, Armin empezó a fantasear acerca de comerse a sus amigos. Ay, pero bueno, porque no son hombres. Porque tenía la creencia, fíjate, lo hablamos en un episodio, tenía la creencia de que si se los comían, pasarían a formar parte de él y que sus amigos se quedarían con él para siempre. ¿Te acuerdas que era lo de una tribu que veíamos en Australia? Que se comía que se untaba a los muertos
porque decían que sus mejores cualidades se iban a sus quedar. Líquidos, sus fluidos. Ajá, sus fluidos se iban a quedar con ellos. Bueno, él pensaba que si se comía a sus amiguitos, se iban a quedar con él para siempre. Ay, pues como Dahmer, ¿no? También los consumía para que estuvieran siempre Así con es. él. Él quería tener un zombie ahí que hiciera todo, ¿no? Entonces, pues bueno, era muy solitario y muy incomprendido. En el 99 fallece la madre de Armin Meiwes y le deja una mansión muy enorme ubicada en Amsterdam, que pertenecía a su familia. Espérate, ¿no está basado en lo de Parece como el de Psycho, como Norman Bates, ¿no? Pero ellos tenían un motel. No tenía familia cercana, no tenía nadie con quien tener relaciones no había como hecho íntimas, amigos, nada. Y no tenía nada de vigilancia. Entonces empezó a hacer como un santuario en su casa, ¿no? O sea, como para él solito. Según informan los reportes policiales, cuando entran a la casa encontraron un maniquí, que ese maniquí siempre le hacía compañía para que él no se sintiera solo. Ay, qué creepy. ¿Y de qué era el altar? ¿El altarcito? No era altar, o sea, un santuario, digamos, para protegerse, o sea, él estaba muy encerrado. Ya, era como su caparazón. Su sancto santorium, o sea, era donde él se interior refugiaba. Era su refugio, Y era su refugio, ¿no? Entonces, pues estaba siempre aislado y separado de todos, y este cuate pues empieza a tener una obsesión muy grande por las películas porno a través de la red. O sea, se empieza a obsesionar y se empieza a ser un adicto al porno. Ok, esa es otra característica también. Especialmente por las películas cuyo contenido era de sadomasoquismo. ¿O como que es, no? incluían, porno de sado, porno sado, donde había dolor y tortura. Eso le mamaba al cuate, ¿no? Gracias a que entraba mucho a ver porno y estas comunidades, encontró pues salas de chat especializadas. Los foros caníbales. Los mentados foros, ¿no? Sí. Entonces él encuentra salas de chat donde encuentra loquitos como él, digamos, o a gente con ideas afines, y empieza pues a chatear y demás. Él en el 2001 coloca un anuncio en uno de estos foros de internet donde decía que buscaba a una persona que se dejara comer. O sea, así tal cual, ¿no? Puso. El texto era muy largo, no era muy largo, perdón, era sencillo, decía, te lo leo tal cual, ¿no? Se busca un hombre joven, entre 21 y 40 años. Que esté tiernito. Que quiera ser devorado. Así. O sea, su anuncio fue así. Se busca un hombre joven que entre quiera 21 y 40 años que quiera ser devorado. Muchos, pues en los foros se lo tomaron como WhatsApp. Sí, que dijeron, eso es broma. Pero hubo alguien que no. Sí. Otro ingeniero que se llamaba Brent Jürgen se puso en contacto con Armin mediante estos anuncios. Se quedaron de ver y todo, y perdón, Brent Jürgen llegó a la casa de Armin y empezaron a beber. De hecho, tuvieron relaciones sexuales. Brandes Jürgen, perdón, y Armin Meiwes. Después de que bebieron y todo, Armin le corta la garganta. Pero porque el otro estaba lo deja morir, noqueado, pues, ¿no? Porque Por ya el alcohol. Estaba muy borracho, ¿no? Pero estaba de acuerdo en que fuera devorado, porque ya se habían puesto de acuerdo. Sí. O sea, él estaba de acuerdo en que... O sea, mientras pisteaban, lo platicaron y dijeron, desde yo antes, estoy de acuerdo, y yo quiero, no tengo problemas, cómeme. Le dejó instrucciones muy específicas, Armin Meiwes. Antes de morir, precisamente, le pide a Armin que le cortara el pene de un mordisco una vez que hubiera estado muerto. Meiwes lo intentó, lo intentó morder, pero no pudo. Entonces utilizó un cuchillo y lo cortó. Intentó después de eso comerlo y morderlo, pero no pudo porque pues era muy digamos, no se podía masticar, no es como muy fibroso. No era comible, era como grasoso. Sí, como... no lo podía o sea, no lo podía masticar, haz de cuenta que estás agarrando como un chicle, ¿no? Yo creo, me imagino. Gomoso. Gomoso, haz de cuenta. Entonces no pudo, lo cocinó y tampoco lo pudo. Pero estaba intentando comerlo crudo. Sí, porque primero le pidió que se lo cortara de un mordisco y se lo comiera. Entonces no pudo arrancárselo de una mordida. O sea, con todo y todo trató de seguir las instrucciones. Sí, o sea, muy fiel el cuate, trató de seguir, pero no pudo, o sea, no pudo hacerlo. Luego lo cocinó y no le gustó el sabor. Entonces se lo dio a su perro. Bueno, alguien lo comió al final de cuentas. Su perro se lo comió. Entonces, como no le gustó, pues bueno, se lo acabó dando al perro. Pues todo esto obviamente ocurrió con el consentimiento de Brandes Jürgen, perdón, que cumplió pues obviamente Armin Meiwes su deseo hasta el último. ¿Y se comió alguna otra parte de él? Sí, no acabó aquí porque la historia no acabó ahí. Armin Meiwes conservó el cuerpo
lo refrigeró. Lo troceó, Ajá. o sea, lo cortó y se lo fue comiendo poco a poco. Al cabo de unos meses, volvió a poner otro anuncio en el foro. Pero si todavía tenía carne. No, pero lo que puso en el foro no fue busco otro cuate para comer, no, sino que lo que puso fue que había hecho realidad su sueño. Dijo que los trozos de carne se estaban acabando y por lo tanto buscaba una nueva víctima. Todavía no la buscaba, pero que pronto iba a buscar porque ya se estaba acabando la carne. Esperen el anuncio pronto. Gracias a estos foros, alguien que dijo, oye, como que lo este denunciaron. Cuate está muy raro, ya puso una vez y ahorita está diciendo que sí lo denuncian. Efectivamente allanan la casa de Armin Meiwes y descubren que pues no nada más se lo había comido y descubren los rastros, sino que todo lo había grabado. Wow, todo lo documentó. Tenían evidencia del hecho. Son de estos Lost Media que no vas a poder encontrar. No. Bueno, sí, en la Deep Web a lo mejor sí está. Probablemente sí, pero se supone que las cintas están muy bien resguardadas por la policía de Alemania y que solamente se vieron en el juicio. Y son de esos videos que aunque le busques mucho, difícilmente los vas a poder localizar. Entonces, bueno, eso sucedió con Armin Meiwes, fue encarcelado y condenado, ¿no? ¿Y qué sentencia le dieron? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Entonces esta fue la historia de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Y es que, o sea, puede ser que sí, y a lo mejor tiene la evidencia de los chats y los mensajes en donde él le pidió específicamente algunas cosas. Entonces entro como así, como que en conflicto porque, o sea, cuenta como crimen si la persona que fue comida está de acuerdo en que... Pues es que igual puedes decir si no está... La eutanasia no está legal. Bueno, sí. A lo mejor. Sí. Pero al final de cuentas, pues es un asesinato, ¿no? Y además de todo, pues te cometer este tabú de hacer todo ello. Y además grabarlo, ¿no? O sea, el cuate... Sí, no. Yo me encontré otro que no fue voluntario. Él se llama, el autor se llama Vince Wei Wang Li. Él nació en 1968 en Tangdong, China. Es de ascendencia china, pero una vez que se gradúa del Instituto Tecnológico de la Universidad de Wuhan, emigra a la ciudad de Winnipeg, en Canadá, en 2001. Obtuvo varios trabajos temporales hasta que consiguió la ciudadanía en 2006. Encontró trabajo permanente en Walmart, pero por discusiones con sus compañeros fue despedido en el 2008. 4 semanas después de su despido, el 30 de julio, abordó un autobús, un Greyhound, por la noche con destino a Winnipeg para una entrevista nueva de trabajo. Los Greyhound son como los ETNs o Primera Plus, ¿no? Sí, o sea, sí, es un autobús, así es. De... Él tomó el autobús por la noche y al mismo tiempo Tim McLean, un panadero de feria, abordó la misma unidad y se colocó en uno de los asientos cercanos al baño. Como iba a ser un viaje de noche, se colocó sus audífonos y se dispuso a dormir. Cerca de las 7:30 de la mañana, Lee caminó por el pasillo del autobús y se sentó a un lado de McLean, quien no se dio cuenta de lo sucedido porque estaba todavía como dormido, como ¿no? Entre de modorro y así. No. Ajá. Según los testigos, Lee sacó de sus ropas un cuchillo con el que atacó el rostro y cuello de McLean. ¿En pleno autobús? En el autobús, en viaje, o sea, en movimiento. Okay. Quien no pudo defenderse, y en minutos Lee tenía la cabeza cercenada de McLean en sus manos y recorría el pasillo mostrándola a los demás pasajeros. Okay. La Real Policía Montada de Canadá, que es esta policía que vemos en las caricaturas y demás, recibió una llamada, un reporte a las 8:30 de la mañana de que un hombre había apuñalado a otro en un autobús. Fue todo lo que les dijeron. Cuando llegó la policía, los pasajeros vivían al interior del autobús el horror absoluto, mientras el conductor trataba de defenderse con un martillo que llevaba debajo del asiento. Y pues trataba como de resguardar al resto de los pasajeros, pero contenía todavía el autobús la puerta cerrada para evitar que se diera la fuga, pero al mismo tiempo todos corrían peligro. La policía rápidamente bajó a todas las personas, al conductor, y trataron de dialogar con Lee para llegar a un acuerdo en el que él bajara de manera segura sin tener que dispararle, a diferencia de la policía en Estados Unidos, ¿no? Que, o sea, llegan y disparan y luego preguntan. En Canadá pues sí son muy civilizados, ¿no? También aquí. Pues sí, de repente no. Yo es que en Canadá es así como de, oye, por favor, ¿podrías bajarte? Y el otro tipo con sí. las manos, con la cabeza de McLean, ¿no? ¿Te podrías bajar? Sorry. Mientras, decían que cuando aún estaban arriba, los pasajeros estaban gritando y todos pegados a las ventanas porque nadie quería acercarse al pasillo y otros estaban vomitando. Entonces era un cochinero adentro del autobús. Qué escena tan horrible, ¿verdad, de Dios? Cuando trataron de dialogar con Lee, él decía que quería permanecer en el autobús para siempre
Y fue entonces que se percataron de que Lee arrancaba pedazos de la cabeza a mordidas y que ya había devorado parcialmente el cuerpo de McLean y succionaba eventualmente la sangre del cuello. No sé si del cuello que le quedaba en la cabeza, o si se acercaba de nuevo al cuerpo. Y chupaba la sangre, ¿no? Entonces estaba tomando sangre de la víctima y comiéndose pedazos, se comió la nariz de la cabeza, pues se comió pedazos de los cachetes. Es que comer te da sed. Le comió el cuello, ay, guácala. Cuando finalmente lograron contener la ira de Lee, los policías procedieron a guardar los restos de McLean en bolsas de plástico. Al revisar al oriental, extrajeron de los bolsillos de su pantalón una oreja, la nariz y la lengua del panadero. En el interrogatorio, Lee no supo explicar qué había motivado su ataque. Habló que desde hacía algunos días escuchaba la voz de Dios y que en esa ocasión Dios le había ordenado acabar con la vida de McLean, aunque no supo señalar por qué McLean fue específicamente la víctima elegida. Es decir, pues iban unas 40 personas en el autobús y de esas 40 personas fue solo McLean el atacado. A los demás no les hizo nada, solamente les mostró... Él tuvo la mala suerte de estar ahí, pues, más cerca a lo mejor de él. La psicosis del tipo de la orden que Dios le dio, o sea, aunque no supo señalar exactamente por qué había sido él el elegido, uno de los testigos añadió que durante el ataque Lee lucía totalmente calmado, parecía un robot, y más adelante Lee arregló su versión añadiendo que Dios le había dicho que matara a McLean para salvar al mundo de un ataque alienígena. Tras ser auscultado por un equipo de psiquiatras, Lee evitó la prisión porque fue enviado a un centro de salud mental. O sea, se le declaró inimputable por un ataque de psicosis, que en este caso, pues, tuvo un lapsus de no ser el mismo, por así decirlo, y por ende no se le puede culpar de un hecho que haya realizado mientras estuvo ausente de su cuerpo, por así decirlo. Y me sonó un poquito como a un agente de MK Ultra, porque pudo haber recibido la instrucción así, alguien lo activó y le dio, ¿no? Pero Me encanta porque tú dices, un agente de MK Ultra, y yo estoy pensando aquí de repente, no, un brote psicótico, seguramente tuvo un brote psicótico, y tú, no, fue un MK Ultra. Pues es que pueden ser las dos cosas, o sea, y en realidad no se supo entender por qué, pero sí dices, no, ya está medio loquito cuando dice, es que él era un alienígena y yo tenía que demostrarles que el cuerpo de él no era un ser humano, sino que era una... Pero de todas maneras, aunque tomaras toda esa explicación, no entiendes por qué comió partes de fuera humano o alienígena, o sea, ¿por qué haces eso? Y de una forma así como los testigos indicaron, que fue completamente robótico o sea, no había ni excitación, ni demostración de gozo, emoción, ¿no? Ni nada, o sea, era así como de alguien inanimado y se lo comió, ¿no? Ese fue, exactamente, ese fue Vince Waywan Lee en Canadá. En Canadá. Cosa rara, ¿eh? En el Canadá, 2008. En Canadá no hay muchos. No, pero cuando los encuentras, híjole, están loquitos. Loquísimos. Ajá, también pirañas. Uy, bueno, pues ahí te va uno de nuestra querida madre Rusia, ¿no? Ah, ya me imagino. Acá hay varios, ¿no? A ver, sí, hay varios, dale. Rusia también tiene unos, tenemos a Pichuskin, a Chikatilo y demás, que son pues bueno, asesinos seriales muy, muy famosos, ¿no? Te voy a leer el que sigue. Y viejo, de hecho es de hace 4 años, de 2017. Oh, muy reciente. Y es el caso de una pareja, no nada más es uno. Okay. Es el caso de Dmitry y Natalia Bakseyev, perdón. Bakseyev, ay, malditos apellidos de repente. De Dmitry y Natalia Bakseyev. Bueno, en septiembre de 2017 fueron detenidos esta pareja en Krasnodar, Rusia, en el sur de Rusia. Dmitry y Natalia podrían ser los responsables, según la policía, de haber asesinado hasta 30 personas, a las que posteriormente, según los informes de medios locales y de la policía, pues devoraron, ¿no? La policía detuvo a la pareja durante el registro de su domicilio. Ahorita vas a ver por qué lo registraron. Los agentes encontraron en el refrigerador de su casa 7 paquetes con restos congelados de cuerpos y 19 fragmentos de piel. Por otro lado, la pareja confesó que guardó en la nevera partes de algunas de sus víctimas.
O sea, los pedazos de carne no eran de una sola No, víctima, eran de varias. De varias víctimas. Te digo que al parecer Ajá. eran más de 30 o hasta 30 personas las que habían Wow. matado y devorado en el transcurso de desde 1999 hasta 2017. Imagínate cuántos años se aventaron. Un montón. Ajá. O sea, casi se avientan que los 10 años. Más. No, los 20 años Casi casi. 20. Ajá, 18 años. 18, 17. No. ¿Y para qué 18 querían los años. pedazos Bueno, de piel? Ahí te va. No, pues los pedazos de piel eran los restos que les quedaban. Ah, Yo a lo mejor los quisieran pellejos. que quisieran hacer chicharrón tal vez, ¿no? No, es que pensé que a lo mejor los curtían Chicharrón. como para forrar libros o algo así. Bueno, o esto hacer títulos estudiantiles. parte de las declaraciones para ser útiles, ¿no? Como Ed Gein para hacer Ajá. lámparas, ¿no? Los vecinos de esta pareja de Dimitri y Natalia dijeron que siempre percibían un olor en el Ujú. departamento a Corvalol. Corvalol. Este es un sedante muy utilizado en Rusia. Ah, O sea, es un olor tan peculiar que se huele Como como a el- Corvalol, como el cloroformo. el cloroformo, ajá. Ujú, como el cloroformo, a ellos les llegaba mucho este olor. Ujú, ujú. Obviamente, pues deduces por qué olía tanto Sí. a esto, ¿no? Y que también olía muy feo. Ellos decían que olía como a homeless, ¿no? Como a personas Ah, sin hogar ok, ahí. ajá. O sea, que el olor les recordaba como si hubiera homeless por ahí, ¿no? Sí. Pero sin embargo, nunca habían visto que vinieran gente de ahí. Entonces intentaron averiguar de los otros olores y pues bueno, terminó en esto, ¿no? Dimitri fue detenido a principios de septiembre después de que los restos de una mujer fueran encontrados en el dormitorio militar donde vivía la pareja. Ellos vivían en un Ah, y dormitorio vivían militar. aparte así de es. una unidad habitacional militar. Ujú. Las partes estaban en un cubo. Anteriormente a esto, el 11 de septiembre, en una calle en la ciudad de Krasnodar, fue hallado un teléfono celular. O sea, el cuate era tan tonto o tuvo tan mala suerte. Era tonto y tuvo mala suerte. Porque perdió su teléfono. Ay, ¿tomaba fotografías? Tomaba, así es. Entonces encuentran el teléfono y se dan cuenta que había unas fotografías muy raras. Ajá. En las fotografías estaba un hombre que aparentemente era el sospechoso, luego se supieron que sí era Dimitri, con partes del cuerpo de una mujer desmembrada. O sea, armaban como Frankensteins de pedazos de o sea, cuerpos de... encontraron, se tomaba fotos con los miembros de las víctimas. Ah, o sea, el caníbal salía en las fotos Ajá. con su cara y Con su pedazos cara, así es. de los cuerpos que... Ajá, Ok. de los cuerpos que desmembraban. Entonces el cuate perdió su teléfono, alguien lo encontró Con toda la evidencia. con las fotografías Oh. y lo vio y dice, ah, caray, eso está muy raro. Va a la policía y le dice, me encontré este teléfono y eso está muy raro. Empiezan Ajá. a investigar. Ay, A por la eso par llegan aparece, catean al ajá, domicilio. porque pues, Consiguen la orden de empiezan a ver, cateo. empiezan a ver y dicen, creo que este cuate es Dimitri Bakseyev. Ujú. Y pues bueno, lo empiezan a buscar y pues llegan con él, ¿no? Según los informes, como te decía, la pareja había estado secuestrando, asesinando y comiéndose a sus víctimas desde 1999. Este periódico digital que es RT, lo has ubicado porque Sí, hacen buenos documentales y todo, logró una grabación de cómo la policía muestra el registro del apartamento. O sea, Ah, ok, RT, hay ajá. un video que grabó RT cuando registran el departamento. Que es como las cámaras estas que traen los policías en el pecho para grabar cuando hacen... No, bueno, ajá, sí, o sea, Ajá. de hecho no, cuando entran en una escena del crimen, generalmente van grabando y fotografiando la Sí. evidencia de lo que sucede ahí, ¿no? Entonces graba este medio el registro que hace la policía a esta pareja que le llaman la pareja caníbal en esta ciudad rusa y perdón, y ven pues parte de la evidencia, ¿no? Y te digo, se especula, según varios medios, que esta pareja pudo haberse comido hasta 30 personas, o sea, no nada más matado, sino comido hasta 30 personas. Mientras Y esto por las fotografías, porque los pedazos de trozos de cuerpo que tenían ahí no eran de los 30 y tantos que suponen, ¿no? Yo me imagino que nada más se basaron en las fotografías. Sí, Y en la sí, lista sí. de desaparecidos Y en de la la lista de región. desaparecidos y en Ajá. la cantidad de cuerpos. Entonces, pues bueno, entra la policía, encuentra lo que te digo, estas bolsas con 7 paquetes con restos humanos Ujú. y los 19 trozos de piel, ¿no? Y además la pareja, pues sí, en efecto confiesan que no nada más Que si eran ellos que habían secuestraban y estado comían. haciendo eso, y sino que pues que en efecto ellos habían estado guardando partes de las víctimas en su departamento por todo este tiempo. Y esta fue la lamentada pareja caníbal. Y hay raro que sean parejas, porque normalmente son solitarios, son lobos Ujú. solitarios los caníbales, Sí, pero sí se dan situaciones en parejas. sí ha habido varios. Y por más que busqué, no me encontré una sola mujer solitaria caníbal. No.
Yo no me la encontré. Seguramente sí hay, pero... Seguramente sí hay, pero no las encontré. Y si hay, no las han cachado. Ay, sí, es que también, acuérdate lo que decían por ahí algunos criminólogos, que las mujeres son más listas para cometer los crímenes. Son más calculadoras. Y son más cuidadosas en la cuestión de borrar rastros y todo. Claro, o sea, el simple hecho de que voy a traer mi celular todas fotos, o sea, muy tonto. Sí. Muy tonto. Sí. Bueno, yo también por ahí de esas regiones, pero es Eslovaquia, encontré a Matej Kurko. Es considerado un asesino serial caníbal que fue asesinado por la policía después de intentar matar a un hombre sueco. Las investigaciones demostraron que había matado y se había comido a 2 mujeres antes de este hombre sueco, que según él voluntariamente habían aceptado ser asesinadas y consumidas. Kurko, para poner en contexto, dirías tú, tuvo una niñez muy ordinaria, no hubo nada extraordinario en él. En su adolescencia se destacaron habilidades intelectuales, era un niño o un muchachito con un IQ muy alto de 166. Aunque era retraído, nunca le hicieron bullying a otros niños. O sea, no tuvo una infancia, ay, pobrecito, lo lastimaron, no fue como otros que le hicieron cosas, o sufrió, exactamente. Sus padres no le pegaron, ni su mamá ni su papá, no sufrió abandono. Entonces es muy extraño que haya derivado en esta situación, ¿no? En la vida adulta sirvió en el ejército y regresó como especialista técnico en informática. No mostró interés por las mujeres hasta después de los 30 años, cuando finalmente consiguió novia, se casó y tuvo 2 hijos. Los especialistas mencionan que Kurko presentaba numerosos signos de psicopatía, como, y por aquí si a algunas de ustedes les suena y le van haciendo check, vayan a terapia. Dice, dentro de los síntomas estaba la incomodidad al contacto social, preferencia a la soledad, frialdad emocional, debilidad en la empatía, que ya sabes que es ponerte en los zapatos de alguien más, o sea, no era empático. No tienes como sentimientos inhabilidad para expresar emociones y conflicto con la autoridad. Además de que le atraía en fantasías la necrofilia, el sadismo y contaba con un desorden de personalidad esquizoide. Entonces mete todo en una licuadora y pues vas a tener a una persona disfuncional, así es. Entonces su modus operandi se basó en sus regulares viajes al bosque de Kisak, donde conocía a sus víctimas y las asesinaba. Para él era normal conocer esta parte del bosque porque tenía un grupo de cacería y ellos asistían regularmente a cazar venados y aves del campo y demás. Entonces él citaba a sus víctimas que eran contactadas por internet en foros caníbales donde voluntariamente exponían sus deseos de ser comidos, principalmente debido a tendencias suicidas y depresión. Se detectó que en estos foros caníbales cuando alguien se ofrece a ser comido es porque siente que ya no es útil para nada más, que está solo, que no tiene una posibilidad de conocer a otra persona o crecer laboralmente, y entonces dicen, no, pues ya no sirvo para nada, al menos quiero ser comido para servir por último a alguien. Tener un propósito. Tener un propósito. Kurko les pedía conocerse en el bosque, donde los drogaba y después los apuñalaba en el corazón. Utilizaba un cuchillo de cacería para cercenar el cuerpo. Para disimular el olor de toda esta travesía, porque pues sí soltaban muchísima sangre los cuerpos, usaba pimienta en polvo. Algunos trozos los consumía ahí mismo en el bosque, mientras que otros trozos de carne eran almacenados en su refrigerador en casa. El resto del cuerpo era dividido en partes más pequeñas y era enterrado en tumbas no muy profundas alrededor de su casa. O sea, se llevaba los cuerpos y los enterraba cerca de su... Lo que no se comía lo enterraba ahí. Así es. En 2011, un hombre suizo de nombre Markus Dubac estaba deprimido y publicó en uno de esos foros sus intenciones de ser comido. Al principio lo publicó a manera de broma, pero se sorprendió al ser contactado por Kurko, quien se ofreció a realizar el trabajo. Dubac mantuvo correspondencia con Kurko, quien parecía emocionado de enviarle evidencia de sus trabajos anteriores. Es como cuando vas a contratar a alguien y te manda su currículum, ¿no? Así de, no, mira, yo soy bueno, hago esto, ya he hecho estos trabajos y da. Entonces, Dubac se impresionó mucho por las fotografías. Al principio pensó que eran falsas, pero después de pensarlo un poco, acudió a las autoridades para reportar el hecho. O sea, porque él estaba bromeando, o sea, él dijo, no, pues nadie va a querer comerme, o sea, ¿cómo? Y resulta que sí. Al principio la policía obviamente no le creyó, pero al ver la evidencia en los mensajes enviados entre ambos, desató una investigación conjunta con las autoridades eslovacas. Pronto, la casa de Kurko se vio rodeada por las fuerzas especiales y por snipers profesionales, porque la información que tenía la policía indicaba que el sujeto estaba armado y era peligroso.
fueron incapaces de reconocerlo cuando salió porque su apariencia era muy casual y fue confundido con turistas. Sin embargo, Kurko sacó un arma y disparó contra la policía. O sea, ya la había librado la policía. Se pudo haber escapado y se pudo haber mimetizado entre la gente. Pero vio a la policía y como que él ya sabía que iban por él. Entonces sacó un arma, la policía inmediatamente dijo, está armado, es él. Entonces le dispararon. Una de las balas se alojó en su nuca y lo llevó a estar en coma. Y eventualmente murió. O sea, ya del coma no se recuperó, ya no despertó. Entre los hallazgos de la casa de Kurko está una serie de botellas de vodka, un cuchillo retráctil, paquetes de pimienta, bolsas plásticas, guantes de látex, esposas de plástico, un cuchillo de caza. Esposas de plástico yo siento que eran más bien como los cinchos de seguridad. Son cuchillos de caza y una sierra que le ayudaban a cortar las partes del cuerpo. Tenía todo su kit listo para salir. Además, tenía armas legalmente registradas porque pues era cazador. Entonces no levantaba sospechas que tuviera armamento y también cartuchos viables. Tenía celulares y su computadora, la cual reveló la localización mediante GPS de 2 cuerpos y un arreglo con un joven de 22 años, aparte de Dubák, de República Checa, que ya había también quedado de acuerdo para consultarlo y comérselo. Los cuerpos encontrados carecían de cabezas, pechos, piernas y muslo. Se supone que de las 2 primeras mujeres que se comió. Encontraron también en la cercanía un pequeño altar donde se sospecha que Kurko cocinaba la carne de las víctimas, pero se desconoce su propósito. Posteriormente fue destruido por la policía para evitar convertirlo en un sitio de culto, porque ya ves que muchas personas tienden a idealizar a estos asesinos. Los idolatran y van y les... Entonces dijeron, no, mejor quítame esta fregadera porque no vaya a ser. Investigadores italianos posterior a la muerte de Kurko lograron conectar los perfiles de 28 mujeres desaparecidas que cubrían el perfil de querer ser canibalizadas y que habían publicado solicitudes a través de los foros de caníbales durante los años 2009 y 2011, cuando Kurko aún estaba activo. Esto gracias a que registraron correspondencia electrónica entre las mujeres y el caníbal, y además del hecho de que se encontraron partes corporales refrigeradas que no coincidían con los cuerpos enterrados. O sea, tenía pedacitos de otras personas, pero se desconoce si eran estas mujeres italianas, pero está muy fuerte la sospecha. Es una sospecha muy bien fundada. Así es, y él fue Kurt Cobain. Matej Kurko. Pues bueno, yo tengo otro de tierras orientales. Un japonés llamado Issei Sagawa, también muy famoso porque se ha convertido hasta en toda una celebridad el cuate. Porque, híjole, tiene una historia muy peculiar, ¿no? Este cuate, pues bueno, nace el 11 de junio de 1949 en Japón. Pues casi posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Japón apenas estaba recuperando. Él se percibía a sí mismo como de infante, como una persona de aspecto raquítico, débil, pequeño y feo, con manos pequeñas y pies diminutos. Era un golumcito. Así se percibía él mismo, ¿no? En entrevistas, porque lo han entrevistado muchas veces y el cuate lo dice así como si fuera toda una celebridad. Issei Sagawa tenía una pesadilla muy recurrente cuando era pequeño, que con 5 años de edad él soñaba que estaba dentro de una gran cazuela con agua hirviendo. En el sueño él trataba de escapar, pero pues le era imposible, no tenía este sueño recurrente. A finales de los 70, Sagawa se centró en estudiar y en hacer un futuro en Tokio. Él tenía su familia, una empresa, y pues bueno, ya se empezaba a recuperar y le empezó a permitir tener una muy buena vida, ¿no? Su familia era acomodada, muy acomodada, sí, eran empresarios, su familia son empresarios muy bien acomodados y muy bien conectados. Ahorita vamos a ver eso. Decidió entonces estudiar la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Waco. Entonces se muda y empieza a interesarse también por el mundo del arte. Él tenía varias obsesiones. Una de sus obsesiones eran las mujeres altas, rubias, esbeltas, de piel blanca, occidentales y de piel tersa. Todo lo contrario a él. Todo lo contrario a él, exactamente. Él buscaba como una mujer perfecta. Además de esta obsesión, él estaba también obsesionado con los libros protagonizados por personajes caníbales. Un ejemplo de ello eran los aztecas, precisamente. Según lo que él había leído, en el culto imperial, los vencedores se comían el corazón de sus enemigos para apropiarse de su fuerza y su valor. Estas historias pues le empezaron a fascinar a Sagawa
hasta el punto de tener sus primeras fantasías sexuales con eso, ¿no? ¿Con el canibalismo? Corazón? Con el canibalismo y comerse. De las primeras veces que él fue consciente de que tenía este deseo, este impulso, ocurrió cuando, y lo narra él así: cuando me encontré a esta mujer en la calle, me pregunté si podía comerla. Él se refería a una profesora alemana con la que se relacionaba en la Universidad de Waco. Okay. O sea, él la vio y decía: ¿me la podré comer? ¿Me la podré comer? Ay, no puede Ajá, o sea, ser. así de fácil, ¿no? En vez de, trastornado. ¿me la podré ligar? ¿Que será posible que lleguemos a la cama? No, él así. ¿Me la podré comer? ¿Me la podré comer? Así, ¿no? A partir de ese momento, sus fantasías empezaron a pasar a la acción. Esto gracias a diversas prostitutas. Él les metió una hoja de cuchillo en la garganta. O sea, les ponía una hoja y pretendía que las iba a matar. Ah, pero no las mataba. No las mataba, era como un juego sexual. Ya. Después, él les pedía a ellas que hicieran lo mismo. Que le pusieran el cuchillo y se lo pusieran hasta la garganta. Pero pues dice él, a mí no me interesaban esas mujeres, simplemente jugueteaba. O sea, como que todavía no pasaba ese límite, ¿no? Sí. Empezaba a fantasear, pero no pasaba. Pues él, imagínate, es una persona de 1,50 m y de solamente 40 kilitos de peso. Ajá, sí, muy, o sea, es muy una persona muy menudita. Entonces, aparentemente débil. Ajá, tú, detrás de esa imagen tú nunca te hubieras imaginado que había un asesino caníbal y que pues sí, no pasaba, o sea, ¿no? Pasa por alguien como inofensivo. Tanto así fue inofensivo. Que René Hartveld, que era una compañera estudiante una compañera holandesa estudiante de Issei, pues nunca se hubiera imaginado, ¿no? Que fue una de las víctimas. Issei Sagawa y René habían estado pues teniendo pláticas y demás, y empezaron a congeniar muy rápido porque tenían muchas cosas en común, como el arte, la literatura, la poesía. Issei trató, o sea, le gustaba porque era su canon de mujer. Entonces se imprimó inmediatamente con René y la trató de conquistar. Sin embargo, René pues no le dijo, no, compadre. Sí, no, le debe haber dicho, no eres sí, mi mira, tipo. Estudiamos juntos, pero no. Lo frenzoneó prácticamente, sí. ¿no? O sea, lo mandó a la friendzone y le dijo, pues no, o sea, dijo, yo te veo como un amigo, sí. Eres muy chido y todo, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces narra de la siguiente manera Issei Sagawa: los hechos sucedieron poco a poco por grados. Una de las primeras veces que René vino al apartamento, yo agarré un revólver y traté de golpearla por la espalda. Ella no se daba cuenta de nada. Estaba yo ya a unos milímetros de su cuerpo, ya a punto de descargarle un culatazo, cuando de repente se dio la vuelta y me sonrió. No tuve el coraje de seguir adelante con mi propósito. Entonces ya una vez que ya estaban en el departamento, en alguna ocasión, dice, pues, pero no pudo, o sea, Pero como no se dio cuenta, eso tú lo sientes, se percibe pero en pues las imagínate personas. por la confianza. Pero bueno, la tarde del 11 de junio de 1981, René llegó a la casa de Issei para ayudarle con unas traducciones. Y cuenta Issei Sagawa: primero intenté besarla como ya había hecho otras veces. René empezó a retroceder. Pues claro. Le hablé de mi adoración por ella y del amor que sentía en mí como un huracán. Y ella siguió resistiéndose. Y bueno, pues aquella reacción no fue favorable. Entonces Issei le dijo, bueno, déjame, voy a ir a buscar una botella de vino y como para relajar todo, ¿no? La tensión. Y me ayudas con unas traducciones. Pero no fue por la botella de vino, regresó con un rifle calibre 22 que tenían escondido en el armario. Y relata otra vez Issei: saqué mi carabina del armario para asustarla. Por casualidad, mi arma se disparó y ella terminó fulminada. O sea, por accidente. Pero no fue así. O sea, realmente. Así lo relata él. Así lo relata él, pero realmente, o sea, el tiro fue certero y le pegó al cuello, ¿no? Sí. O sea, no pudo haber sido. Se desangró. Pues obviamente ella se desplomó. Y ya cuando la ve, pues empieza a fascinar el cuate, ¿no? Y relata otra vez, dice: la tentación fue para mí demasiado fuerte. No supe resistir. La desnudé y abusé de su cuerpo. Después comencé a cortarla en trozos. Él pensó en ese momento que la mejor manera de esconder el cadáver y sacarlo de su casa era cortar el cuerpo. Pero pues no, el cuate no tenía conocimientos. No, porque aparte era una chava alta, grande, ¿no? O sea, sí sacó bastante carne de ahí.
Dice él, no era un médico, era un diablo, era Mefistófeles en persona, cortaba y fotografiaba. O sea, llevaba registro también Sí. de lo que estaba Y haciendo. continuó el cuate, como un autómata empecé a probar con los labios algunos Como un autómata empecé a probar con los labios algunos pequeños trozos que ya había separado del resto. Este impulso era más fuerte que yo. Una vez terminé del descuartizamiento, cogí unas partes y las metí en el frigorífico, en el refrigerador, y otras las llevé a la cocina y me las freí, aderezándolas con sal y pimienta. Descubrí que tenían un sabor agradable, dulce y delicado, un sabor similar al del atún. ¿Sabes cómo se oye? Se oye como en el libro este del perfume, en donde relata como De a qué hecho, olían las relata chavas. después, dice, la carne se deshacía en mi boca como el sushi, nunca pude pensar que fuera tan exquisito. Ay. Pues bueno, este asesinato y posterior profanación del cuerpo de René, él lo justificó como, mi gesto fue un acto de amor, según él. Sí, en su mente. En su mente fue un acto de amor. Él se estuvo alimentando del cuerpo por varios días y hasta que decidió deshacerse del cuerpo. ¿Y nadie notó la desaparición de René? Sí, obviamente, pero esto fue, te digo, en 2-3 días. Sí. Entonces empezó a meter en maletas grandes parte del cuerpo, le habló un taxi y le dijo, llévame a una zona de suburbios en París. Y bueno, el lugar que eligió fue el bosque de Bolonia. Ahí era un bosque pues muy grande, muy frondoso, donde los ciudadanos pues no pasaban mucho y sobre todo en la noche, ¿no? Ajá. Allá arrojó En una zona el poco equipaje, en transitable. una zona boscosa. Pero bueno, unos transeúntes que iban pasando encontraron las maletas a poca profundidad de las aguas, porque lo tiró por un laguito. Ujú. Llamaron a la policía porque en de las valijas o de las maletas sobresalía una mano y un pie. Sí. Dicen que la identificación fue complicada porque pues obviamente por cómo estaba Sí, cortada y por el cómo cuerpo, el cómo estado lo había del hecho. Y bueno, esta noticia fue llevada a los medios de comunicación y el taxista que llevó a Issei ve en los medios todo el rollo y dice, pues yo lo vi llevar una maleta lo y todo. reconoció. Es que en París yo creo que es muy fácil reconocer a un Ujú. japonesito muy flaquito. Sí, no, pues obviamente no te va a es pasar muy identificable, desapercibido. sí. No, claro, y dices, oye, yo lo llevé a ese bosque Ajá. con una Con maleta, maletas. bla, bla, bla. Pues luego le hizo Sí. match al taxista y dijo, ¿sabes qué? Yo llevé a este cuatecito y bla. Y pues llegaron, ¿no? Entonces lo detienen, lo llevan ante el juez y el cuate así sin inmutarse, con toda la tranquilidad, confiesa, ¿no? No dio muestras de arrepentimiento, incluso aseguró que disfrutó alimentándose de René y y le dijo a la gente que incluso pues van en la nevera, o sea, revisan la nevera, revisan Ay, el tengo refrigerador, más. ajá. Agarren un cachito. Bueno, aquí viene lo complicado del asunto. La cuestión está en que este cuate está totalmente libre a la fecha, Ujú. porque se dice que por la relación que tenía su papá con los jueces con las conexiones que tenía, no nada más en Japón, Sí, el poder de su familia. el poder de en su Japón. familia, hicieron que Lo incluso lo extraditaron, pero haz de cuenta que no había, los informes psicológicos ayudaron a reducir la condena, porque a pesar de todas las pruebas, pues el juez lo sentenció a 2 años. 2 años. Ajá. Lo trasladaron a una prisión que se llama La Santé y varios expertos e investigadores que estaban siguiendo el caso apuntaron a que había un contrato multimillonario entre la empresa Kurita Water, propiedad de la familia de Issei, y la francesa Elf Alquitrán, que fue el motivo de que Sí. le redujeran la condena. La O sea, condena. si lo dejaban ahí, este trato probablemente se iba a caer Sí. y no iban a hacer esta conexión. Entonces, Issei ya libre y en Tokio ya extraditado, empezó como su ascenso mediático, ¿no? Hizo primero un libro de un autor que se llama Okawa, que se llama Cartas a Sagawa, y que vendió más de 300,000 ejemplares. Pues de ello obviamente recibió parte de los derechos. Y, o sea, está lucrando. Porque son con las su memorias. crimen. Ajá, con las memorias. Y después él hizo sus memorias, Ajá, que su se propio llaman libro. Titulados en la niebla. Y pues el morbo de la Claro. población lo hizo que se vendieran 200,000 Un ejemplares, bestseller. ¿no? De ahí te digo, empezó su ascenso mediático, se Creo que hasta convirtió en dando una celebridad, entrevistas y exactamente. demás.
Empiezan a dar entrevistas, reportajes del crimen, la obsesión por el canibalismo, etcétera, etcétera. Y actualmente pues te digo, si ustedes se meten y buscan Issei Sagawa van a encontrar un montón de entrevistas y el cuate es lo más tranquilo que te puedas imaginar. Ajá. Y cuenta todo como ayer salí y me comí un elote en la calle, ¿no? Ajá, sí, así con esa tranquilidad. Sí, me comí un elotito y le pusieron su chilito y le pusieron sal y sabía muy rico, así lo cuenta, ¿no? Bueno, actualmente él vive en Tokio bajo una identidad falsa. ¿Todavía vive? Sí, y vive con otra identidad. Escribe libros sobre canibalismo. Ay, no puede ser. Participa como actor porno. Ay, guácala. Y además de esto, es pintor. Ya me imagino. Y sus pinturas son cuadros de mujeres, claro. Y todas se parecen a René. Pinche loco obsesivo, enfermo mental en libertad, lucrando con su crimen. Y, o sea, a lo mejor nada más fue una sola víctima, aparentemente que sepamos. Pero ¿qué te quita que a lo mejor no esté haciendo lo mismo? Porque está en libertad y tiene protección. Tiene protección. Uh-huh. Y es de las injusticias del mundo que dices... Una gente con poder. No manches, ay, qué puto. Y ese es el caso de Issei Sagawa. Asco. Y para más asco traigo otro japonés. Sí. Asqueroso. Por cierto, aquí quiero hacer una alerta de si ya después de todo lo que escucharon sienten que no puede haber algo peor, si se viene algo peor, muy descriptivo. Y si tienen niños pequeños, no porque lo estén escuchando, porque pues que estaría escuchando un niño pequeño estas cochinadas que estamos hablando, no pero si son muy sensibles porque tienen a lo mejor un niño chiquito, porque son papás o tienen un bebé o una niñita chiquita, mejor brínquense este caso de Tsutomu Miyazaki, brínquenselo, pásense unos 10 minutos en el audio y sigan con los que van a estar más adelante de caníbales, pero que sigue sí les advierto que va a ser muy, muy explícito y muy feo. Es particularmente feo, ¿no? Entonces, bueno, ya están advertidos. Este caso es de Tsutomu Miyazaki, que yo espero que no sea familiar de Hayao Miyazaki. También es conocido como el asesino otaku en Japón. Ya. Es un asesino en serie que realizó sus asesinatos entre agosto de 1988 y junio de 1989. Miyazaki secuestró, asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años de edad. Sus crímenes involucraron comportamientos patológicos como abuso sexual, necrofilia, canibalismo y preservación de partes del cadáver como trofeo. Miyazaki nació en 1962 en el distrito de Nishitama, en Tokio. Su nacimiento prematuro le dejó una deformidad en ambas manos, lo cual tenía prácticamente fundidas las muñecas. Entonces era necesario para él que para poder mover las manos tenía que mover todo el antebrazo para poder rotarlas. Esto lo complejó muchísimo. A la edad de 5 años comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos, y eso lo aisló desde la escuela primaria. Según compañeros y profesores de Miyazaki, él era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos por el complejo que tenía. Solía escribir ensayos en donde expresaba su deseo de llevar una vida normal, sin embargo siempre terminaba por echarle la culpa a sus manos por no poder llevar una vida normal como él la pensaba, ¿no? Finalmente se refugió en el anime y el manga. Este último llegaba a leerlo compulsivamente hasta altas horas de la noche. Y pues sabemos que hay manga de todo tipo y para todos los criterios y gustos, ¿no? En Japón. Entonces pues tenía una diversidad amplísima de lectura. Miyazaki era un joven inteligente y llegó a alcanzar la calificación más alta entre los niños que dieron el examen de ingreso a las escuelas preparatorias en Nakano. Por 3 años dedicó 2 horas diarias a estudiar. Sin embargo, sus calificaciones empezaron a bajar y su interés en el estudio decayó, pues ya no sentía ese impulso de ser premiado con calificaciones porque sus notas estaban bajando. Entonces, en lugar de estudiar, se dedicó a dibujar. Debido a su alto conocimiento del inglés, planeaba ingresar a la Universidad de Meiji, pero tras dar su ingreso quedó entre los últimos puestos y desistió de ir a la universidad. Comenzó a estudiar una escuela técnica, profesión técnica en fotografía, para luego graduarse en 1983 como técnico en fotografía. Esto al menos le garantizó un ingreso porque pudo conseguir un trabajo estable.
A mediados de 1980 se muda de regreso a casa de sus padres porque pues no pudo estudiar la universidad normal, entonces regresó y compartía la habitación con una de sus hermanas mayores, cerca de la imprenta de su padre. Su familia también era una familia acomodada, al menos estable, no tenían problemas económicos. Su padre era dueño de un periódico de distribución local y aunque su estatus no influyó mucho en Miyazaki, parecía precipitarse con problemas y fantasías que ya estaban dentro de él. O sea, a pesar de tener una vida estable, una familia respetada, un trabajo, él de todas maneras tenía problemas, o sea, tenía problemas psicológicos. Confesó que en esa época comenzó a contemplar la idea del suicidio, y es que recordemos que en Japón tienen esta cultura de que el honor y que si no la reputación si no doy el ancho de lo que la sociedad espera así de mí, entonces piensan luego en el suicidio, así como de no valgo, entonces mejor me voy, ¿no? Sí, soy una decepción y mejor me doy cuello. En cuanto a sus relaciones familiares, pues no eran muy buenas. Sus hermanas lo rechazaban y el único que le hacía caso y lo atendía era su abuelo Sokichi, quien era el único que parecía poner interés en él. Ni su padre ni su madre se encariñaron tanto o atendieron tanto las necesidades afectivas que él tenía como su abuelo. Al mismo tiempo, su sexualidad comenzaba a florecer, pero evitaba el contacto con mujeres de su propia edad porque se sentía sexualmente inferior. De acuerdo con sus compañeros de secundaria, Miyazaki padecía de un complejo de pene pequeño que le impedía entablar una relación con una mujer adulta. Sin embargo, su apetito sexual era elevado, a tal punto que aprovechaba los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras y utilizar luego dichas fotografías para masturbarse. En mayo de 1988, su abuelo, la única persona con quien él sentía afinidad, falleció, y después de que el cuerpo fuese cremado, Miyazaki consumió parte de las cenizas en un impulso por retener una parte de él consigo. Otra vez, te fijas otra que vez van varios el patrón así, de querer tener conservarlo algo al menos en su interior. La muerte de su abuelo también lo alejó de su familia. En un incidente con una de sus hermanas, quien lo atrapó espiándola en la ducha, le gritó que se fuera y él se molestó, la tomó del cabello y la golpeó contra la puerta del baño. Su madre, al enterarse, lo reprimió y le pidió que pasara más tiempo trabajando que mirando anime. O sea, la mamá, en lugar de, oye, vamos a hablar de esta situación, ¿por qué estás haciendo eso? Oye, ¿qué te está pasando? Le recriminó y que siguiera viendo anime, ¿no? Una tarde del 22 de agosto de 1988, Mari Kono, de 4 años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Tras no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida a la policía de Saitama. Mari Kono había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en su Nissan Langley negro. Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio y detuvo el coche debajo de un puente en un sendero boscoso. Allí se sentó junto a la niña durante media hora antes de asesinarla. Tras cometer el crimen desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de ella, o sea, posterior a la muerte. Sí, otro necrofílico. Después tomó las ropas de la niña como premio y regresó a su coche. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía otra vez por su carro por la carretera de la prefectura de Saitama cuando se topó con una niña de 7 años de edad, Masami Yoshizawa. Después de convencer a la niña de dar un paseo, Miyazaki condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mari Kono. Allí, y en un arrebato asesino, atacó por detrás a la niña y la mató. Nuevamente abusó sexualmente del cuerpo, tomó las ropas otra vez y se escapó en su coche. O sea, al principio nada más se robaba como las prendas de las niñas. Bueno, no nada más, o sea, las mataba, abusaba, cometía necrofilia y se llevaba. El trofeo era solamente las prendas, la ropa. Ajá, al principio. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla, sin embargo la búsqueda fue infructuosa y ni el cuerpo de Mari Kono ni el de Masami Yoshizawa fueron encontrados. En diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente, esta vez a una niña de 4 años de edad llamada Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró. Aquí también, no manches, es una niña de 4 años que está caminando solita porque viene de la casa de un amigo. Pero acuérdate que en Japón es que no es muy común que sucedan esas cosas, acuérdate, no es muy común. Sí, no, es rarísimo, pero pues le tocó, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues ahí está esta niña completamente indefensa, 4 años, pues llega este animal y la secuestra. La obliga a subir al coche y condujo hasta un aparcamiento de Naguri. Allí colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse para tomarle fotografías. Casi es visto por un auto que pasó cerca del coche de Miyazaki, pero entonces tomó a la niña y la asesinó.
Después ató el cadáver de pies y manos y la envolvió en una sábana. La colocó en el maletero del coche y huyó. Se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo en una zona boscosa cerca del estacionamiento. Al día siguiente, tras ser hallado el cuerpo de la niña, la policía exploró el bosque en busca de más pruebas. También la policía supo que tanto la familia de Mari Kono como de Erika Namba habían estado recibiendo llamadas extrañas en el teléfono, así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas. O sea, todavía se mofaba de las familias que estaban buscando a sus hijas y les enviaba cartas. Y les llamaba, ¿no? Me imagino que eran de esos que llamaban y respiraban a lo mejor por el que no decían nada. Como The Night Stalker, ¿no? El 6 de febrero del 89, el padre de Mari Kono encontró una caja en la puerta de su casa con los restos incinerados de la niña, así como su ropa, junto a una nota que decía: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. O sea, todavía los retaba. Días después, la policía recibió una carta de 3 páginas en las que un tal Yoko Imada confesaba el crimen de Mari Kono. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de las pequeñas de encontrarlas con vida. Miyazaki seguiría perturbando a los padres de Kono durante mucho más tiempo. En 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse los chones para poder fotografiarla, pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. O sea, esta niña al menos no la mató. Sin embargo, su apetito sexual lo obligaría a volver el día 6 de junio a un parque a Ariake, cerca de la bahía de Tokio. Ahí encontró a Ayako Nomoto, de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías. Luego la obligó a subirse a su coche, el cual condujo unos 800 metros y después asesinó a la niña. Después envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Llevó el cuerpo a su apartamento, donde después de comprar una cámara nueva, fotografió el cuerpo de la niña en diferentes posiciones. Tomó filmaciones del mismo y pasaría los próximos 2 días con el cuerpo practicando necrofilia, así como tomando fotografías. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso. Abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera, mientras que conservó las manos, bebiendo la sangre y comiendo parte de una de ellas. Temiendo que la policía encontrara los restos, 2 semanas después del crimen, volvió a recogerlos, los cuales llevó a su habitación, donde los escondió hasta que decidió quemar todo rastro. Sin embargo, el torso ya había sido recuperado por la policía, el torso que abandonó en los baños del cementerio. Sus impulsos lo llevarían a intentarlo nuevamente y finalmente lo detuvieron. El 23 de julio de 1989 conducía por Achioji cuando vio a 2 hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro de la vagina de la pequeña. El hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo, pero este logró escapar, aunque sin el coche. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de la policía ya lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a uno menor a cometer actos indecentes, pues hasta el momento desconocían no que él había sido el asesino de las otras niñas. 17 días luego de su arresto, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente. También confesó el asesinato de Erika Namba y de Mari Kono. Posteriormente, el 6 de septiembre del 89, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en una zona boscosa de Itsukaichi. Después del arresto, la policía registró su departamento, donde encontraron más de 6,000 cintas de video, entre los que se encontraban aquellas en las que Miyazaki había filmado a sus víctimas, pero la gran mayoría de los videos eran de anime violento y del género gore. Debido a su gusto por el manga y el anime, también recibió el apodo del asesino otaku, lo cual causó un pánico moral entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y del anime, con ello y a la cultura otaku, la cual ya estaba bastante estigmatizada entre la sociedad japonesa. También considerarse otaku en la sociedad japonesa es así como de, ay, eres un rarito, eres un friki. Y no necesariamente. Hasta hace un tiempo, ahorita ya se ha normalizado un poquito. Ahorita ya se ha normalizado mucho, pero pues, o sea, no todos, no generalicemos. No, no veía como películas de Ghibli el cuate, ¿no? Sino que tenía un gusto muy particular. Un gusto, muy en específico. Ay, creo que hay unas fotos de su cuarto, de cómo tenía organizado todo el anime y demás. Era muy obsesivo con el orden y la catalogación de toda su colección de manga y de anime.
Debido a ello, existe un libro de Eiji Otsuka en el cual habla acerca de los crímenes de Miyazaki. Otsuka alega que el material de pornografía infantil encontrado en la casa de Miyazaki obedecía a que el asesino conseguía dicho material por medio de un colega fotógrafo, por medio de una red ilegal que podía permitirle satisfacer o alimentar su perversión. Después del encarcelamiento de su hijo, el padre de Miyazaki, quien se rehusó a pagar la defensa legal, se suicidó arrojándose al torrente de un río en 1994. O sea, la vergüenza de cargar con no lo aguantó y se suicidó el papá. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras, llegando a la conclusión en 1997 de que sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes y por tanto responsable de ellos. En este caso no pudo ser inimputable porque sí era consciente, o sea, tenía un trastorno y un desorden, pero era plenamente consciente de lo que era para el bien y el deshacerte mal. del cuerpo y de todo también. Sí, todo había premeditación. Completamente planeado. Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte en la horca, poco después de su captura, transcurriendo más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Ya ves que a veces también les dan la sentencia y dura un montón en ejecutarla. Ajá. Pero sí se la aplicaron. Él luchó porque se le diera inyección letal en vez de la horca, porque le tenía mucho miedo al ahorcamiento, pero no consiguió que se le cambiara la pena, y sus últimos años las pasó leyendo cómics en prisión, manga y mirando anime en un pequeño televisor en su celda. En el 17 de enero del 2006, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia original y el 17 de junio del 2008 Miyazaki fue ejecutado. Se dice que su ejecución fue en respuesta a la masacre de Akihabara. Y espero que algún día hablemos de ese otro caso, el de la masacre de Akihabara, porque sí la googleé y está interesante también. Uy. Y este fue el caso de Miyazaki. Híjole, no sé, traigo yo otro más, pero por el tiempo no sé, ¿cómo ves? ¿Cuánto? Pues dale. Es larguito, Es larguito el caso que tengo, y es un asesino mexicano, y es un caníbal mexicano, que además es asesino en serie. Voy a tratar de hacerlo rápido, para no tardarnos mucho. Pues bueno, este es el caso de Gumaro de Dios, que tiene aparte un nombre muy peculiar. Y bueno, este caso se dio a conocer en diciembre de 2004, porque causó pues un furor muy grande en México, ¿no? Tal vez muchos no lo ubican. No es tan conocido. No es tan conocido, fíjate, pero bueno. Él nació el 7 de abril del 78 en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Su vida fue, pues como muchos asesinos, marcada porque a los 7 años fue violado por uno de sus tíos. A los 18 años ingresa al ejército y más tarde deserta. Según algunos estudios, desde los 15 años padecía de esquizofrenia y paranoia, además que era un adicto a la cocaína, a la heroína, a la marihuana, al tiner, a todo lo que le pusieran, ¿no? Todo. A tocho, era metodista, se metía de todo. Era una persona muy impulsiva porque atacaba a todo aquel que de repente pues no le caía bien. Incluso parte de sus problemas en el ejército fue que atacó a un subteniente a quien apuñaló en el tórax y en las piernas y lo dejó tirado en un charco de sangre. Dice, según palabras de Gumaro de Dios, cuando salí quise vengarme, o sea, cuando salí del ejército, quise vengarme y entonces me lo topé. ¿Quién sabe si se murió? Yo salí huyendo del ejército, o sea, lo apuñaló y se peló. Entonces, o sea, no hubo un comité marcial que lo juzgara. No, porque es un desertor. ¿Y no los persiguen a los desertores? En algunos casos sí. Pero pues imagínate, no es como que le prestan mucha atención de repente. Pues golpeó a un No, pues no lo golpeó, lo apuñaló en el tórax y en las piernas, y no sabe si se murió. No fue cualquier cosa. No, ya con sus padecimientos mentales y todo, se mudó a Quintana Roo. Y entonces se dice que sostenía relaciones sexuales con animales, incluyendo una yegua, de la cual se enamoró, diciendo que con ella procrearía un hijo. Un centauro. Ajá, y incluso, bueno, dice que a veces su sexualidad se transformaba y tenía relaciones con hombres a quien él les decía, soy un chico malo, soy una mujer mala.
Así les decía. Ok, hermafrodita. En el año 2000 fue ingresado al penal de Cárdenas por el robo de una grabadora y 5 camisas. Violó a su sobrino de 1 año. Ay, Pasó no. 1 año y medio en la cárcel y tras salir se mudó. ¿Le dieron 1 año y medio por violar a su sobrino? Ya sabes cómo la justicia en México. ¿Por qué? O sea, para Ay, que no veas. puede ser. Estos cuates, tanto el caníbal otaku como rompen así como el tabú de los tabúes, ¿no? Porque necrofílico, el otro cuate, pedófilo, caníbal. Y este cuate, Ajá. zoofílico, pedófilo, Ajá. caníbal, ¿no? O sea, están así en los límites De la cochinada. de lo peor, ¿no? De lo que poder ver. Te digo, pasó 1 año y medio en la cárcel, sale de la cárcel y se muda a Chetumal. Ahí empieza a seguir cometiendo crímenes y es por uno de estos crímenes que se le conoce como el caníbal de Playa del Carmen. En 2004 mató a un hombre en Majahual, en Quintana Roo. Años después, según sus declaraciones, dijo: el tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar, luego cuando se apendejó, le quité el machete y madres, que lo empieza a atacó cortar con como el- pescadito. Güey, ¿por qué en el sur se dan con Con machetes, pues con es machete? es lo que hay. Pues es que uno no quiere estereotipar, pero... Es lo que cabrón. hay. Dice, vi cómo se desangró, ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír, Ay, cristiano, ¿era cristiano? pero todavía lo escucho. O sea, a la fecha dice que lo escucha. Al primer asesinato. Al cuate que asesinó ajá. ahí en Majahual. Sí, totalmente esquizofrénico. Sí, porque te digo, además es asesino serial, se considera asesino Sí. serial, caníbal y demás. Gumaro de Dios huyó a Petén. Es un Ok, poblado ajá. ubicado entre Campeche, México y ¿no? Belice. Ah, Belice, sí, Ujú, es cierto. en donde vivía en una obra en construcción. Era albañil. Ahí conoció un brujo maya que él le llamaba el sabio y a quien le prometió asesinar a 3 personas. También ¿A cambio de qué o qué? También conoció, ahorita vas a ver, también conoció a Raúl González como alias el Compinche, el Guacho o el Pelón. Eran los 3 apodos que tenía Raúl González. Tenía 19 años, también desertor de Del la ejército. infantería de la marina. Ah. Y en su brazo tatuado tenía, en su brazo izquierdo tenía tatuado el nombre de una mujer. Esos dos se hicieron amigos y se hicieron cómplices, y poquito tiempo después, aparte de amigos cómplices, se hicieron amantes. Se fueron a vivir a un lote abandonado a 100 metros del kilómetro 126 de la carretera Chetumal Playa del Carmen. Ok. Era un lugar donde se dedicaban a robar casas, se prostituían con turistas nacionales y Sí, extranjeros, o sea, guácala. para poder mantener sus vicios Sí, y sí, demás, sí, pues recurrían a para eso, la ¿no? droga. El 12 de diciembre de 2004, Gumaro de Dios y Raúl tuvieron problemas mientras se drogaban y estaban emborrachando, Se pelearon. porque Gumaro le reclamó a Raúl, al pelón, al guacho, Ajá. que le debía 550 pesos. Ay, por nada. Y cuando este cuate le dijo pues que no tenía dinero, Gumaro se enojó tanto que agarró un bloque de concreto y le pegó a Raúl en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Cuando vio que todavía medio se movía Raúl, entonces agarró un cable que encontró en el lugar y lo empezó a ahorcar. Una vez que Raúl estaba muerto, Gumaro colgó el cadáver hacia boca abajo, o sea, Ajá. de las piernas, Y lo desolló. y lo empezó a desollar. Ajá, Como lo los colgó puerquitos. cabeza abajo y lo empezó a desollar para que se desangrara. Ajá, sí. Como hacen con los O con los puercos. chivos Ajá. también hacen eso. Descuartizó el cuerpo y empezó a preparar un caldo con las vísceras. En una parrilla asó el corazón, algunas costillas y el riñón, y cortó el muslo izquierdo en filetitos. Lo cocinó con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Según las palabras del propio Gumaro de Dios, sabían como a barbacoa de borrego. Eso es lo que dice. Todo el fin de semana se dio un atracón. Sí, estuvo cómico. Porque estuvo comiendo del Ajá. cuerpo de Raúl, hasta que el 14 de diciembre fue descubierto al lado de los restos, descubrieron los restos del cadáver por vecinos de la zona, quienes ¿Por el olor o...? no, se iban pasando porque estaban en un lote, entonces vieron Ajá. los restos ahí y son los que dan aviso a la policía. Gumaro de Dios fue recluido en la cárcel de Playa del Carmen, donde contó que tenía pacto con el diablo Ajá. para entregarle a 3 personas. Ajá. Ese era el pacto que había hecho con el brujo. Con el brujo. Que le iba a entregar a ¿Pero a 3 cambio personas. de qué? Se sea, supone. vida eterna No, y se supone otra juventud. vez que iba a tener. Es que él decía, por ejemplo, que si había un buen. El Raúl era buen albañil. Y él decía que si se lo comía,
iba a tener sus habilidades de buen albañil. ¿Cómo Entonces pueden eso todos era... pensar lo mismo? ¿Ves? Otra vez te das cuenta. Es una programación que ya existe en uno. No sé, pero él era, o sea, su pensamiento era eso, o sea, las tres personas que iba a matar, él iba a obtener sus poderes. Sí, porque te digo, según Raúl era muy buen albañil. Y entonces él decía, yo voy a ser un muy buen albañil también. Pero entonces nada más mató a una persona, ¿no? Él tenía que haber matado a 3. Se supone que le prometió al brujo, al sabio, que iba a matar a 3 personas. Bueno, fue recluido en la cárcel municipal de Playa del Carmen. Y bueno, ahí aseguró que le gustaba tener relaciones sexuales con animales y principalmente con perritos, con perritas, hembras. Y con caballos. Pero principalmente con perritas. En todo el tiempo no mostró igual que tuviera ningún síntoma de arrepentimiento, y de hecho él tácitamente dijo, no me arrepiento de nada, ya lo hice. Así tal cual, como el Ferras, no hay pedo, lo pago. En 2006 se cortó parte de su oreja izquierda para comérsela. Ay, ya en prisión. Ajá. ¿Con qué se la cortó? Si pues, se supone que no deben de tener nada punzocortante. Se supone, otra vez, se supone que no debió de haber pasado un año. Celulares dentro de los penales. Se supone que no debió de haber pasado un año después de haber violado a su sobrino. O sea, se supone que hay muchas cosas. Ay, entonces se corta parte de la oreja izquierda y se la come porque dijo que extrañaba el sabor de la carne humana. Pues debido a que era un reo muy peligroso y al temor que provocaba entre los demás internos, ¿sí? En 2007 lo trasladan a un centro federal de readaptación psicológica en Cuautla, Morelos. Ajá. Pero en 2008, como padecía fase terminal de VIH, de SIDA, pues obviamente por tanto que tuvo relaciones, pues sí, era prostituto también. Fue enviado de regreso al Cerezo de Chetumal, donde fue sacado la madrugada del 11 de septiembre de 2012 para morir en el Hospital General de esa ciudad, en el hospital de la ciudad de Chetumal. En 2012, teniendo 34 años, bien joven, Gumaro de Dios fallece de VIH, complicaciones de VIH. Fue trasladado a Tabasco, donde su familia lo trasladó a la ciudad de Tabasco, donde fue sepultado en una ranchería llamada La Azucena. Este asesino también confesó otro asesinato, la violación de un niño, pues su y una monja. ¿No? ¿Otro niño? De otro niño y de una monja. Uh-huh. Y él confiesa como ¿Sí hay frase un video final. De su confesión? Sí, hay videos de su confesión, pero como parte de sus declaraciones es una: ¿qué siento al matar? Pues nada, no se siente nada, es como matar un pollo. Shit. Y este fue el caso de Gumaro de Dios, el caníbal de Playa del Carmen. Me quedo, yo no guácala la carne humana. De hecho, guácala la carne de otra cosa que no sea puerco y pollo y res. Porque, en serio, o sea, por ejemplo, esa gente que come armadillo o que comen de todo, iguanas, de todo, o víboras, o jabalí. Bueno, el jabalí pues debe saber mucho como puerco, puerquito, ¿no? Ajá. Pero mucha gente dice, ¿has probado la iguana? No. Sabe como sabe pollo. Todo sabe ¿Y pollo. has probado la culebra? No. Sabe sabe a pollo. Entonces coman pollo. O sea, son animalitos que están... Digo, bueno, a lo mejor la gente que es vegetariana dice, no, tampoco comas pollo. Bueno, no coman pollo, pues, pero son animales, digamos, que se cultiva su carne, o sea, para consumo humano. Entonces, pues está como dentro de lo convencional, y ya andar comiendo venados y ballenas y tiburones, o sea, ¿por qué? No, eso no lo coman. Bueno, no deberíamos comer ningún animal, pero... pues también son proteínas que el cuerpo necesita, ¿no? O sea, no hay un sustituto así, o sea, el tofu y esas cosas no creo que complementen por completo la alimentación como debe ser, pero pues no sé, ya ves que dice uno dice que la carne humana sabe a cabrito, y otro güey dice que sabe a barbacoa, y otro dice que sabe a puerco, y otro dice que... atún, pues yo creo que también depende mucho de lo que consuma la persona que te estás comiendo, porque también si te comes a un vegetariano a lo mejor sabe como a grito, ¿no? Como a requesón, no sé. ¿Alcanzo a contar otro o ya? Te paro. Échale. Bueno, está otro de Nikolai Zhumagaliev. Es un asesino en serie caníbal bielorruso kazajo, que se le atribuye la muerte de 7 mujeres hasta su captura en 1980, aunque se sospecha que pudo haber asesinado a un mayor número de mujeres. También se le conocía como el colmillo de metal por su diente metálico. Él nació en Kazajistán, de padre kazajo y madre bielorrusa.
Tenía 3 hermanas, siendo él el penúltimo de los hermanos. También completó un curso para ingresar a la escuela ferroviaria y tras su graduación se le asignó un lugar de trabajo en la localidad de Atirau. En 1970 se alistó en el ejército y sirvió para las Fuerzas Armadas de Protección Química. En este entorno las mujeres eran tratadas como seres de segunda clase. Y bueno, lo entiendes, ¿no? Por la situación más o menos cultural de ese entorno, ¿no? Se le impidió tener relaciones con algunas mujeres, pero su vida sexual comenzó a los 18 años y en 1977 contrajo sífilis. Seguido, poco tiempo después, contrajo también tricomoniasis. La tricomoniasis es como una enfermedad de la uretra, entonces es como mal de orina, me imagino, no sé. Con 21 años intentó aprender a conducir y trató de entrar a la universidad, pero fracasó en ambos intentos. Entonces se sintió muy frustrado. Poco después viajó a Rusia y visitó los montes Urales, Siberia y Murmansk, donde tuvo que trabajar en numerosos puestos, desde marinero hasta promotor de una compañía eléctrica. Sin embargo, en ninguno de sus lugares de destino permaneció por mucho tiempo. En 1977 regresó a su ciudad natal y empezó a ejercer como bombero. O sea, andaba como hoja que lleva el viento, ¿no? A ver qué le deparaba el siguiente mes y iba consiguiendo varios trabajos en el camino. Preparó su primer asesinato con mucho cuidado. Eligió a su víctima, que solía acudir a la iglesia de los adventistas del séptimo día, y la mató en 1979. Durante la investigación, describió de la siguiente manera su primer asesinato. Dijo: siempre me encantó cazar. De hecho, habitualmente iba a cazar, pero esta era la primera vez que cazaba a una mujer. Cuando salí del camino, vi a una campesina. Estaba sola. Sentí el latido de mi corazón y corrí tras ella. Ella oyó mis pasos. Se dio vuelta, pero la atrapé. Puse mi brazo alrededor de su cuello y la arrastré hasta un lado del vertedero. Ella se resistía, así que le corté la garganta con un cuchillo. Después me bebí su sangre. En aquel mismo momento apareció un autobús de la fábrica que venía del pueblo. Me tumbé en el suelo y me puse al lado del cadáver. Mientras estábamos tirados, noté frías mis manos. Cuando el autobús se fue, calenté mis manos con el cuerpo de la mujer y la desnudé completamente. Corté los pechos del cadáver en tiras, le quité los ovarios, separé la pelvis y las caderas. Después doblé estas piezas para poder meterlas en mi mochila y las llevé a mi casa. Fundí la grasa para usarla como aceite y otras partes las puse en escabeche. Puse la carne en un molinillo e hice albóndigas. Guardé la carne para mí mismo, nunca se la serví a nadie más. Cociné a la parrilla el corazón y los riñones, y también hice carne a la parrilla. Me llevó un mes comer la carne que me proporcionó el cuerpo de esta mujer. En 1979 cometió 5 asesinatos más, cometiendo canibalismo en todos los casos. El 21 de agosto, en estado de embriaguez, disparó accidentalmente contra un amigo, hecho por el que fue arrestado. Le diagnosticaron esquizofrenia en el Instituto Serbio, pero en menos de un año fue liberado, porque pues no habían detectado estos otros casos ni ligaban las desapariciones de la muerte. Por el disparo del amigo. Del amigo. Así, pues en un año pues ya estás listo y lo liberan. Tras su puesta en libertad cometió 3 asesinatos más. Fue arrestado después de su 9º asesinato. Invitó a numerosos amigos a su casa y en un descuido mató a uno de ellos. ¡Upsi! Uy, me equivoqué. Uy, perdón, te maté. Ay, otra vez. Y por descuido se lo come, ¿no? Otra vez. Empezó a desmembrarlo en una habitación contigua y le dijo a la policía que sus invitados huyeron de la casa una vez que descubrieron lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Obviamente, o sea, no te vas a quedar, ay, ¿ahora cómo lo vas a cortar? Ay, a ver, vamos a ver qué hace. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, encontró a Nikolai de rodillas y cubierto totalmente de sangre. Ante la escena que estaban presenciando los policías en esta situación, lo dejaron escapar. O sea, quedaron en shock y como que la policía no supo qué hacer y como que no hallaban si vomitarse o moverse o reaccionar, y las 2 neuronas que tenían pues no les ayudaron para contenerlo. Entonces Nikolai escapó. Huyó en dirección a las montañas completamente desnudo, llevando consigo un hacha. Al siguiente día, el 19 de diciembre de 1980, fue atrapado en la casa de su primo. El juicio se celebró el 3 de diciembre del 81, y como Nikolai ya había sido diagnosticado con esquizofrenia, se le declaró incapacitado mentalmente para afrontar su juicio. Hoy, es que, ¿sabes? Sí, es inimputable.
fue enviado a una clínica cerrada con tratamiento obligatorio, donde permaneció 8 años. Nikolai se propuso como objetivo, él ya en sus, una vez que los empiezan a estudiar, porque ya ves que platican con ellos y les dan terapia, bla, 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 y él decía que su propósito era liberar al mundo de las prostitutas. Porque como le habían dado sífilis, y me acordé del chalequero, también otro. Que porque los veía como seres inferiores. Nunca van a acabar con las prostitutas, nunca, no importa cuántas maten, siempre va a haber más. Es más, hasta abren vacantes cuando lo hacen. También aseguraba estar luchando en contra del matriarcado. Toma. Acostumbraba a acechar a sus víctimas en lugares apartados, obviamente. En 2 ocasiones irrumpió en las casas de sus víctimas, matando a 3 mujeres. Al menos otras 2 víctimas fueron asesinadas en casa. Se comía a sus víctimas, bebía su sangre y cometía necrofilia con sus cuerpos. En ocasiones llegaba a mantener relaciones sexuales mediante los propios agujeros realizados por él mismo con un arma blanca. O sea, donde entraba el cuchillo, ahí metía la bala. Durante la serie de asesinatos que cometió, fue condenado por haber matado de un disparo fortuito con un rifle de caza a uno de sus amigos, el que ya mencionaba. El que descuartizó también. Así es. Sin embargo, tal y como aseguraba el coronel Duvayagin, la muerte no pudo ser accidental y se pudo deber a que su amigo fue testigo directo de alguno de los crímenes. Y por temor a que lo denunciara, dijo, ay, ups, sí, le di. Uy. Los crímenes de Nikolai fueron descubiertos cuando 2 borrachos que fueron invitados a su casa descubrieron la cabeza cortada de una mujer en la cocina. Fue declarado no responsable de sus asesinatos, los cuales se creen que fueron al menos 7, debido a considerarse que estaba demente, y fue enviado a un centro de salud mental en Tashkent. Escapó en 1989 mientras estaba siendo llevado a otra instalación de máxima seguridad. Se desconoce si durante este periodo de escape realizó algún otro asesinato. Fue recapturado en 1991 en Fergana. Y para enero del 2016 empezaron a correr rumores en Facebook y WhatsApp sobre su posible escape, pero las autoridades no confirmaron nunca la versión de que se hubiera escapado, pero tampoco dijeron, no, aquí lo tenemos, dijeron, aquí está, mira, tenemos la certeza. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así es, y ese es el caso de Nikolai Tsugamaliev. El mundo está loco. Otro pinche loco sin una condena justa. Haciendo lo que sea. Para que veas que no nada más en México se cuecen habas, ¿eh? Es que se me hace tan increíble cómo los tienen, los sueltan, siguen matando, los vuelven a atrapar. Esas otras muertes se pudieron haber evitado. Yo creo que en todos lugares, en muchas partes del mundo, los sistemas penales son muy... Pero entonces, ¿qué haces? Pues, ¿cómo lo resuelves? Matándolos. No, no es cierto. Pero si no sabes si son... No. Pues no sé, tendrían que reformar sus leyes, ¿no? En algunos casos. Pero ampliar sus estudios, sus hacer más específicas las entrevistas psicológicas que las les evaluaciones. Hacen, híjole, no sé. Pero pues así, el caso de muchos caníbales, muchos loquitos, algunos sueltos. Patrones repetitivos, sí, en varios, así es. Híjole, pues a pesar de este largo episodio, yo creo que todavía hay más información por sacar. Si les gustó, si nos aguantaron durante todo este tiempo que llevamos, que es el episodio más largo que hemos tenido hasta ahora, y pues díganos si a lo mejor hacemos un volumen 2, porque todavía hay muchos más loquitos caníbales en el mundo. Sí, yo todavía tengo varios caníbales acá, y creo que tú también, ¿verdad? Sí, también, hay varios todavía. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí con Nikolai. Y vamos a considerar hacer un volumen 2 de caníbales, pero asesinos no antes caníbales. De hacer el volumen 2 de misterios sin resolver, porque lo tenemos todavía también está pendiente. Así es correcto. Y pues bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Podéis ir en paz. La tortura ha terminado. Las cochinadas han sido escuchadas. Acuérdense que tenemos redes sociales ya, se lo repetimos como al inicio de este podcast. Está Instagram, nos pueden encontrar como eclécticos_podcast en Instagram. Y pueden encontrar también en TikTok, subimos videitos con información. Vamos a estar subiendo más videitos, más contenido, con información de asesinos, de misterios. Pequeños bytes en TikTok. Así es, van a hacer una probadita de lo que escuchan en este podcast.
Y pues bueno. Y en Instagram, a lo mejor de este episodio en específico, no vamos a poder subir todas las fotos que quisiéramos porque muy probablemente nos las van a censurar. Algunas que son censurables. Vamos a subir algunas fotos que no sean censurables, pero si buscan en internet también van a poder encontrar unas cochinadas grandiosas como las que me topé yo para estos casos de caníbales. No tendría caso subírselas y tenerlas que censurar. O sea, como para qué. Que nos metan un strike o algo así. Mejor búsquenlas y ya nada más les pasamos las basiquitas para que ustedes se vayan ilustrando sobre estos monstruos de la vida real. Asco. De estos loquitos. Pues de nuevo muchas gracias, nos despedimos. La semana que viene nos estamos escuchando por este lado del podcast. Como todas las semanas me despido de este lado Mike. Yo soy Glau. Nos escuchamos pronto. Adiós. Bye.